Hola, te saludo con cariño. Bienvenida a tu canal Al Encuentro con los Santos. Traigo para ti la vida de una niña que con tan solo 11 años alcanzó la santidad y no le fue fácil. Su nombre es María Goretti. Alguien dijo una vez que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, y los mártires se han dado en todas las épocas, incluyendo esta. El mismo Jesús dice: si el grano de trigo no muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. María Goretti fue ese grano de trigo que tuvo que morir para darle fruto a Dios. ¿Por qué? Si solo tenía 11 años. La lógica de este mundo no es la lógica de Dios. Vamos a averiguar qué podemos aprender de la vida de esta niña y por qué fue tan especial. Vayamos a Italia, a Corinaldo, provincia de Ancona, que es donde ella nació un 16 de octubre de 1890. Sus padres fueron Luigi Goretti y Assunta Carlini, quienes tuvieron 7 hijos, siendo María la tercera. La familia Goretti era muy pobre, sin embargo, eran ricos en fe y virtudes cultivadas por medio de la oración en común, rosario todos los días y los domingos misa y sagrada comunión de sus padres. María fue bautizada un día después de su nacimiento y consagrada a la Virgen. A los 6 años recibió el sacramento de la confirmación. Conforme María iba creciendo, empezaba a mostrar una inteligencia y una madurez precoces. Jamás fue caprichosa ni desobediente, y en ella no había lugar para las mentiras. Sus padres la consideraban el ángel de la familia. Debido a la mala situación económica, tuvieron que emigrar en varias ocasiones hasta asentarse en régimen de colonato, en las cenagosas tierras de Ferriere di Conca, donde Luigi Goretti se puso al servicio del conde Masoleni. Ahí conoció y se asoció con Giovanni Serenelli, quien tenía un hijo llamado Alessandro. Las dos familias vivían en apartamentos separados, pero la cocina era en común. Al conocer Luigi más a fondo a los Serenelli y ver que eran personas tan diferentes a los suyos, se arrepintió de aquella unión, pues Giovanni era un bebedor y carente de discreción en sus palabras, pero ya nada pudo hacer al respecto. Cuando María contaba con 10 años, llegó un suceso muy triste para la familia. Debido a las condiciones insalubres de las tierras cenagosas en las que trabajaba Luigi, contrajo una enfermedad fulminante y después de padecer 10 días, murió, no sin antes pedirle a su esposa que regresara a Corinaldo, pues Luigi ya presentía el peligro que la compañía de los Serenelli representaba para su familia. Desgraciadamente, Assunta estaba endeudada y comprometida por un contrato de arrendamiento y no pudo regresar a Corinaldo. Como consecuencia de la muerte de su esposo, Assunta tuvo que trabajar, dejando la casa a cargo de los hermanos mayores. María lloraba a menudo la muerte de su padre. Fervorosamente le pedía a Dios que lo llevara a gozar de la gloria divina. Por otro lado, siempre trataba de ayudar a su madre, cuidando a sus hermanos, dándoles ánimo a todos, diciendo que confiaran en Dios. Nunca pasaba un día sin que hiciera oración y asistía a sus cursos de catecismo. Para ella, el rezo del rosario era imprescindible y siempre lo llevaba enrollado alrededor de la muñeca. Otra de sus prácticas que la ayudaban a acercarse más a Dios era la contemplación del crucifijo. Lo veía como una fuente donde se nutría de un intenso amor y le nacía un profundo horror por el pecado. Lo que ella más quería era recibir la Sagrada Eucaristía y constantemente le preguntaba a su mamá: ¿cuándo tomaré la comunión? Quiero a Jesús. A lo que su madre le respondía que tenía que saberse bien el catecismo y que además no tenían dinero para el vestido ni tiempo libre. Ella exclamó:
pues entonces nunca voy a poder tomar la comunión y yo ya no puedo estar sin Jesús. A partir de ahí, María se preparó con más ganas y para su felicidad todo el pueblo le ayudó dándole la ropa para la comunión. De esta forma recibió la Eucaristía el 29 de mayo de 1902. El comulgar constantemente aumentó en ella el amor por la pureza y decidió conservar esa virtud a toda costa. Un día le dijo a su mamá: ¿Sabes? Antes de ofender a Jesús, preferiría morir. Sin saber, un mes después sucedería lo que ella sabía. Pero no nos adelantemos. Desde la muerte de su marido, Asunta se pasaba todo el tiempo en el campo y María se encargaba de todo en la medida de lo posible. Igualmente era muy servicial con los Serenelli, ayudándolos en lo que le pidieran. En este punto te contaré un poco de cómo era Giovanni Serenelli y su hijo Alessandro. Giovanni era viudo. Su esposa había fallecido en el hospital psiquiátrico de Ancona. Tal vez no era de extrañarse de que su hijo Alessandro hubiera heredado un poco de esos desórdenes mentales. El caso es que su padre no se ocupaba para nada de él. Prefería irse a embriagar y a parrandear en sus tiempos libres. Alessandro era un joven robusto de 19 años, grosero y vicioso, al que le gustaba empapelar su habitación con imágenes obscenas y leer libros indecentes. Después de tener mayor contacto con la familia Goretti, Alessandro comenzó a fijarse en María. Le gustaba y empezó a hacerle proposiciones deshonestas. Ella en su inocencia no alcanzaba a comprender del todo, pero más tarde, al percibir las intenciones perversas del muchacho, rechazó sus adulaciones y sus amenazas, por las cuales no se atrevió a contarle a su madre lo sucedido, sin darse cuenta que cometía un gravísimo error. Solamente le suplicaba que no la dejara sola en la casa, sin darle más explicaciones. Alessandro le había dicho: si le cuentas algo a tu madre, te mato. Lo que hizo María fue recurrir a la oración como su único recurso, y ésta le serviría para adquirir el valor de defender su pureza. Su madre, por su parte, al ignorar lo que sucedía, pues no le dio importancia a las súplicas de su hija, hasta que llegó ese día fatal. Fue un 5 de julio de 1902. Asunta, junto con Alessandro y otras personas, se encontraban a unos 40 metros de la casa, trillando las habas en la tierra. Eran las 3 de la tarde y María estaba sola, sentada en lo alto de la escalera de la casa, remendando una camisa que Alessandro le había entregado, mientras vigilaba a su hermanita Teresina, que dormía. Alessandro trabajaba llevando un carro arrastrado por bueyes, y de repente le dijo a Asunta con toda mala intención: ¿Quisiera hacerme el favor de llevar un momento los bueyes por mí? Sin sospechar nada, la mujer lo hizo. Mientras, Alessandro se fue para la casa y al llegar le gritó a María: Quiero que me sigas. ¿Para qué? Respondió María: Tú solo sígueme. Si no me dices lo que quieres, no te sigo. Alessandro, cansado de los rechazos de María y ante semejante resistencia, la agarró violentamente del brazo y la arrastró hasta la cocina, atrancando la puerta. Por más que la niña gritó, el ruido no llegaba hasta el exterior. Al no conseguir que María se sometiera, Alessandro sacó un puñal. María se puso a temblar, pero no sucumbió e intentó hacerlo razonar. Furioso, el joven intentó arrancarle la ropa y María le gritó: No hagas eso, que es pecado. Irás al infierno. Pero el joven, sin importarle el juicio de Dios, levantó el arma amenazándola. Si no te dejas, te mato. María, al ver que no entendía explicaciones, resignada, por último le mencionó que prefería morir antes de ofender a Dios. Alessandro reaccionó con furia a estas palabras y con descontrol completo
comenzó a apuñalarla varias veces hasta que cayó al suelo. Creyéndola muerta, tiró el puñal y abrió la puerta para huir, pero al oírla gemir, se volvió sobre sus pasos, recogió el arma, traspasándola otra vez. Acto seguido, salió huyendo. En total, María recibió 14 heridas graves, quedando inconsciente. Con todo ese ruido, su hermana Teresita despertó lanzando un grito estridente que su madre oyó. En ese momento, Giovanni subió las escaleras y vio el horrible espectáculo, llamando a Asunta y a otro jornalero de la granja. Su madre llegó corriendo y María medio recobró la conciencia para decirle que Alessandro le había querido hacer daño. Inmediatamente llamaron al médico y a los guardias, que llegaron a tiempo para impedir que los vecinos mataran a Alessandro, quien se había ido a ocultar a su habitación. María no murió inmediatamente. Fue trasladada al hospital de San Juan de Dios, donde los médicos se sorprendieron de que aún siguiera con vida, pues fue alcanzado el corazón, el pericardio, el pulmón izquierdo, el diafragma y el intestino. Para colmo, los doctores tuvieron que operarla sin anestesia, porque no había, y durante 2 horas tuvo que soportar el sufrimiento, ofreciéndoselo a Dios y a la Virgen, todos sus dolores. Los médicos concluyeron que ya no tenía cura. Llamaron al sacerdote y se confesó con claridad. Su madre permaneció junto a su cama y de repente le dijo a su mamá: ¿Me das agua? Asunta le respondió que el médico no quería, porque sería peor para ella. En ese momento, María dirigió la mirada sobre una imagen de Jesús crucificado y recordó que él también había tenido sed en la cruz, y entonces lo entendió y lo aceptó con gusto. El sacerdote, que estaba con ella, le preguntó al darle la Sagrada Comunión: María, ¿perdonas de todo corazón a tu asesino? Ella le respondió: Sí, lo perdono por el amor de Jesús y quiero que Él también vaya conmigo al paraíso. Que Dios lo perdone porque yo ya lo he perdonado. María recibió la extrema unción y finalmente entró en la gloria inmensa de Dios. Fue un 6 de julio de 1902. ¿Y qué pasó con Alessandro? ¿Así terminó todo? No, porque Dios ama al pecador y quiere que se salve. Alessandro fue condenado a 30 años de trabajos forzados. Aparentaba no sentir ningún remordimiento del crimen. Sin embargo, Dios mandó al obispo de la diócesis donde estaba la prisión para que lo visitara con la esperanza de poder encaminarlo al arrepentimiento. Alessandro lo recibió refunfuñando, pero sabía que María lo había perdonado y ante el recuerdo de ella, de su bondad, de su heroico perdón y de la misericordia infinita de Dios, de la cual le habló el obispo, se dejó alcanzar por la gracia. Después de que el prelado salió, comenzó a llorar en su celda, quedándose los carceleros muy asombrados. Dios comenzó a trabajar en él a tal grado que una noche le concedió ver a María en un sueño. Estaba vestida de blanco recogiendo flores en los jardines del paraíso, y luego ella se acercaba a él ofreciéndoselas. A partir de ese momento, ocurrió en él un cambio, convirtiéndose en un prisionero ejemplar. Le mandó una carta a Monseñor Blandino en la que decía: Lamento sobre todo el crimen que cometí, porque soy consciente de haberle quitado la vida a una pobre niña inocente que hasta el último momento quiso salvar su honor, sacrificándose antes que ceder a mi criminal voluntad. Pido perdón a Dios públicamente y a la pobre familia por el enorme crimen que cometí. Confío obtener también yo el perdón, como tantos otros en la tierra. Su sincero arrepentimiento y su buena conducta en el penal le devolvieron la libertad al cumplir 27 años de su condena. Al salir de la cárcel, ocupó el puesto de hortelano en un convento de capuchinos y posteriormente fue admitido en la Orden Tercera de San Francisco,
que es para laicos. En 1937, Alessandro se dirigió a Corinaldo, donde finalmente había podido regresar a Assunta con sus hijos. Él quería pedir perdón a la mamá de María y así lo hizo. ¿Qué crees que hizo Assunta? Le otorgó el perdón, alegando que si María lo había perdonado, ella también lo haría. En 1947, el Papa Pío XII la beatificó, y aunque parezca increíble, Alessandro fue llamado como testigo en ese proceso. Fue canonizada en 1950 y en la ceremonia estuvieron presentes su madre de 82 años, 2 hermanas y un hermano, además, claro, de Alessandro. El Papa Pío XII la definió como pequeña y dulce mártir de la pureza. Aquí termina la historia. ¿Te gustó la vida de María Goretti? De ella podemos reflexionar varias cosas. En primer lugar, ¿cómo una niña pequeña pudo tener tanto valor y no temerle a la muerte cuando tantos de nosotros le tememos? La respuesta está en el amor tan grande que tenía por Jesús. Lo amaba tanto que temía más a ofenderlo que a morir. ¿Te ha pasado que cuando amas mucho a alguien, ya sea un hijo, un esposo, una madre, ese amor te da valor para hacer cualquier cosa? Bueno, pues ella conoció a Dios a través de las enseñanzas de sus padres, de la oración, de asistir a misa y oír su palabra. Lo conoció y se enamoró de él, hasta el grado de dar su vida antes que ofenderlo. Puso a Dios por encima de todas las cosas. María no fue santa por la forma en que murió, sino por su amor a Dios y por defender una virtud inculcada por la fe cristiana, la pureza, por su espíritu de sacrificio, rechazo del mal y por su fidelidad a Dios y a sus mandamientos. Su santidad fue fruto de su cercanía a Dios y su devoción a la Virgen María. Por si esto fuera poco, gracias a ella, Alessandro se convirtió a Dios. Salvó su alma. Además, ella también logró con su ejemplo que su madre perdonara a Alessandro para que ya no hubiera odio en su corazón. Porque no es fácil perdonar a alguien que te ha arrebatado un ser querido, y mucho menos si es tu hijo o hija. Otra cosa que podemos admirar en María es su amor por la castidad y la pureza. Supo cómo valorar su cuerpo y respetarse como hija amada de Dios. Si tú, que me estás escuchando, eres joven, dirige tu vida al igual que ella a cultivar la castidad. En estos tiempos en que por todos lados te bombardean con ideas para que no lo hagas, es muy difícil, pero sí se puede, con ayuda de Dios. Cuida todo lo que veas y oigas. Para que tengas fuerza para hacerlo, ora, ve a misa, lee la palabra de Dios y acude a los sacramentos como María lo hacía. Piensa que tienes inteligencia, dignidad y voluntad. Eres hija o hijo de un rey que es Dios, por lo tanto, compórtate como tal. Para ser puro de corazón, debes entrenar tu voluntad a diario y debes tener una disciplina interior constante. ¿Cómo hacerlo? No te des gusto en todo lo que se te antoje o en tus caprichos. Haz más a menudo cosas que no te gusten que las que te gustan. Así ejercitarás tu voluntad y cuando llegue el momento de la tentación podrás decir no y rechazarla con facilidad, pues tu voluntad estará fortalecida. Ella también nos enseña a ser fuertes ante situaciones difíciles, confiando siempre en Dios, como lo hizo ella ante la muerte de su padre y la pobreza por la que tuvieron que pasar. Todos en esta vida, en algún momento tendremos que pasar por algún sufrimiento. ¿Y qué mejor que hacerle igual que ella, ofreciendo todo a Dios, uniendo nuestro sufrimiento al de Jesús, para que nuestro dolor tenga un sentido y adquiera un valor? Podemos recurrir como María a observar por ratos a Jesús crucificado, meditando en sus dolores y en el amor tan grande por nosotros que lo llevó a dar su vida para salvarnos. De esta forma lo iremos amando cada vez más.
Bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y servido de algo. Nuestro próximo video va a estar bien interesante porque te hablaré de una mujer africana que durante mucho tiempo de su vida no conoció a Dios, pero luego lo hizo y llegó a ser santa. Me refiero a Santa Bakhita. Si quieres conocer los detalles y cómo se dio esto, no te lo pierdas. Coméntame si quieres la vida de algún santo o santa en particular y suscríbete si no lo has hecho. Hasta la próxima. In this sweet surrender, I could stay lost in this moment forever.